recuerdo muy bien que muy niño empecé a trabajar cerca de Palacio. Yo le daba grasa a la burocracia de esta gran ciudad. Yo crecí como tú en las calles de la capital, vendiendo la extra y a veces billetes de la lotería. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a empezar nuestra cuarta sesión del Seminario de Historia del Trabajo. Y bueno, nos va a presentar el día de hoy la maestra Daniela Lechuga Herrero, que nos acompaña. Muchas gracias por haber aceptado presentar en el seminario. Presenta la ponencia Urge Muchacha, las divisiones de género en el servicio doméstico, Distrito Federal, en 1930. Y bueno, más o menos ya conocen la dinámica, un poco la exposición de la ponencia son aproximadamente 20 minutos. Después pasamos a la presentación de la comentarista central, la doctora Flora Salazar, que nos acompaña desde el INA en Tabasco, también especialista en el área urbana y por supuesto también dentro de los estudios laborales en el servicio doméstico. Y después tendríamos un descanso de 10 minutos donde, bueno, tenemos café, tenemos algunas galletas. Después tendrá una ronda de participaciones, aproximadamente unos 30 minutos de todos quienes nos acompañan de forma presencial y a distancia. Y bueno, finalmente una respuesta de la maestra Daniela Lechuga de 15 minutos. Y bueno, al final haremos un cierre. Hay que recordar que hoy es nuestra última sesión en esta sede del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Y bueno, antes de presentar a nuestra expositora y a nuestra comentarista, me gustaría darle la palabra al director general del CEMOS, el doctor Gerardo de la Fuente, para que dé la bienvenida a esta sesión y cierre, digamos, este ciclo en la sede del CEMOS. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Miguel. Bueno, quiero agradecer a todos los que han participado en este seminario de estudios del trabajo, que lleva ya 2 años de realizarse y que le ha dado sentido otra vez al trabajo del CEMOS. Nos debemos a la lucha obrera. Tenemos aquí archivos maravillosos que espero que los que han venido a este seminario vengan también a consultarlos. Tenemos materiales de una valía extraordinaria y este es nuestro trabajo, es lo que le da sentido a lo que hacemos. Ustedes, con su participación, nos han permitido volver a insertarnos en los debates contemporáneos y queremos continuar con esto. Esperemos que el año próximo podamos elaborar nuevos proyectos. Agradecemos especialmente a Mario, que ha estado con nosotros y que ha impulsado esto de manera pues, increíble, ¿no? Y a Miguel, desde luego, nuestros 2 bastiones en este trabajo. En fin, es un gusto tenerlos aquí en el CEMOS. Al final, también Jaime Ortega les hablará un poco de la revista Memoria, a la que están invitados también. Y en fin, gracias a la profesora por estar aquí con nosotros. Estoy muy, muy amable. Y adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo. Y bueno, me permito presentar. Voy a dejar de compartir para que lo veamos. Me permito presentar a la maestra Daniela Lechuga. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Actualmente estudia el doctorado en Historia en el Colegio de México, elaborando una tesis sobre el servicio doméstico en la Ciudad de México a inicios del siglo XX. Su trabajo de investigación se ha concentrado en la historia social a inicios del siglo XX en México. Ha abordado el tema de los niños de Morelia y la relación de los niños con los espacios urbanos de la Ciudad de México, utilizando la metodología de la historia oral. Ha publicado algunos artículos como Desde la penumbra, guerrilleras y tareas domésticas en la Liga Comunista 23 de septiembre, 1973-1983, una provocación historiográfica, Entre el agua y el asfalto, la experiencia de los niños de clase media en los espacios urbanos, Una ciudad para los niños, los espacios de diversión para la infancia en el Distrito Federal, 1928-1940, y Entre el ocio y el trabajo, la infancia popular en las calles de la Ciudad de México en la década de los 30. Y aprovecho para agradecer también a la profesora Leticia Isabel Salazar Ledesma, quien nos acompaña
desde el Centro INA en Tabasco a distancia. Y bueno, para presentarla, aprovechando las presentaciones, ella es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fue integrante del importantísimo Seminario de Historia Urbana del Departamento de Investigaciones Históricas de la Dirección de Estudios Históricos del INA entre 1973 y 1992, y desde 1993 es investigadora del Centro INA Tabasco. Y bueno, entre 2019 y 2023 también formó parte del Seminario Interdisciplinario Viejas y Nuevas Ruralidades del Centro INA Veracruz. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia urbana, la conformación territorial, geografía y cartografía históricas. Algunas de sus publicaciones, bueno, tuve que resumir las publicaciones en me parece que las más representativas. Tiene los servicios domésticos, los trabajadores del servicio doméstico en la Ciudad de México en el siglo XIX, la traza del Centro Histórico de San Salvador, los ríos perdidos, Río Grijalva, Mezcalapa, problemática de su nomenclatura, rasgos significativos de la hidrografía y del proceso de poblamiento español en la cuenca baja del Mazapa en Tabasco en el siglo XVI. Y también ha participado en algunos documentos como el Plan de Rescate de la antigua San Juan Bautista, en coautoría con Margarita Negrete, Alejandra Aguilar y otros, considerandos históricos urbanos para la declaratoria del Centro Histórico de Villahermosa, Acuerdo 2018-0, salió en el periódico oficial, órgano de difusión oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y el expediente técnico relativo a los considerandos históricos urbanos de la declaratoria del Centro Histórico de la ciudad de Villahermosa del 24 de junio del 2005. Muchas gracias a la antropóloga Flora Salazar, disculpen. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio a nuestra ponencia del día de hoy, que vuelvo a reiterar, se llama Urge Muchacha, las divisiones de género en el Servicio Doméstico, Distrito Federal, 1930. Y bueno, pues le doy la palabra a la maestra Lechuga. Muchas gracias, Daniela Lechuga. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al maestro Miguel Gorostieta y al doctor Mario Barbosa. Igualmente a la doctora Flora Salazar por su lectura y comentarios que seguramente serán bastante valiosos. Como pudieron leer algunos de ustedes, el objetivo de este trabajo es analizar las diferencias de género dentro del empleo doméstico en la Ciudad de México en la década de los 30 del siglo XX. En ese sentido, busco comprender, a partir únicamente de la demanda del servicio, cuáles fueron las especialidades más solicitadas, cómo fue la jerarquización que se dio dentro de las viviendas en caso de que hubiera más de un empleado, cuál fue la diferencia salarial entre hombres y mujeres, dónde se solicitaron más empleados y qué muestra esa dinámica de los patrones que contrataron ese servicio. Y bueno, antes de entrar en materia, debo comentarles que este trabajo es solo una parte de lo que me estoy planteando en mi investigación doctoral acerca del servicio doméstico, como ya saben, a inicios del siglo XX en la Ciudad de México. Y en realidad este fue un ejercicio inicial con una muestra limitada para aproximarme a los avisos de ocasión como una fuente. Actualmente sigo trabajando en esa base de datos, la cual ya rebasó 1000 registros que he sistematizado entre 1920 y 1950, que es el periodo en el que se concentra mi trabajo hasta el momento. Igualmente deseo compartirles cómo es que llegué a esta investigación y en particular al tema que presento hoy en día. Durante mi formación como historiadora, siempre he estado interesada en todo aquello que no leí en los libros durante mi educación básica. De ahí que encontré en la historia social la corriente historiográfica que me ha permitido descubrir a otros sujetos en la historia, no solo a los héroes y a los hombres, que también dejaron huella en el pasado. Obviamente, como es lo que presento hoy en día, me refiero a mujeres, niños, ancianos, esclavizados y por supuesto sirvientes, entre muchos otros, cuyas huellas o reminiscencias evidentemente no han sido fáciles de encontrar. Justamente las empleadas domésticas las comencé a visualizar desde mi tesis de licenciatura, porque muchas de las niñas de Morelia, que son parte de los primeros refugiados de la Guerra Civil Española, fungieron algunas veces como criadas en las casas donde las alojaron una vez que se disolvieron las instituciones donde las protegían en México, ¿no? cuando arribaron. Y también en mi tesis de maestría, en la que estudié a los niños de clase media,
me detecté que también estaban con estos niños muchas veces empleadas domésticas. Aunado a esto, comencé a darme cuenta de que este trabajo nunca había sido considerado como tal, por lo que su registro fue discriminado en las fuentes laborales y también, tampoco formó parte de las discusiones historiográficas. Todas estas inquietudes fueron creciendo hasta que se convirtieron en un proyecto de tesis doctoral. Aunado a esto, me interesé por lo que presento específicamente hoy, que es la diferencia de género en el ámbito laboral, porque aunque hoy nos parezca extraño, hombres y mujeres formaron parte del servicio doméstico en el pasado. Entonces busqué ahondar en cuáles habían sido las tareas específicas que cada uno de ellos llevó a cabo, cuáles fueron sus salarios y qué lugar dentro de esa jerarquía pudieron haber ocupado cada una de las diferentes especialidades: cocineras, mozos, jardineros, recamareras, porteros y las conocidas sirvientas, quienes pudieron realizar distintas funciones que a veces también llevaban a cabo muchos de los anteriores. Entonces, la hipótesis que guió este trabajo es que el servicio doméstico en la capital del país atravesó por un proceso de feminización durante las primeras décadas del siglo XX. Por ello, sostengo que fue el trabajo más recurrente para las mujeres sin calificación. Se comenzó a preferir emplearlas porque se les pudo pagar un menor salario y porque se consideró que su contratación era menos riesgosa que la de un hombre, puesto que la mayor parte de los sirvientes todavía en esa época era de planta. Aunado a esto, afirmo que el servicio doméstico fue un espacio laboral en el que se reprodujeron los roles de género, lo cual se vio reflejado en las tareas que hombres y mujeres llevaron a cabo, los salarios e incluso en las expectativas que los patrones tuvieron en unos y en otros, lo cual fue distintivo en estas labores en comparación con otros oficios. Entonces, este texto es resultado, como lo pudieron constatar quienes tuvieron oportunidad de leerlo, de la sistematización de 68 avisos de ocasión que me permitieron comenzar a visualizar algunas tendencias de la demanda del servicio doméstico. Entonces procedí de la siguiente forma para elaborar el escrito. En primer lugar, utilicé la información proveniente del quinto censo de población, elaborado en 1930 pero publicado hasta 1935, con el fin de conocer cómo era el mercado laboral en términos muy generales, porque ya irán viendo o lo pudieron leer que la forma en la que se registró no es necesariamente muy reveladora para estudiar el servicio doméstico. Y en lo relacionado, con respecto a los avisos de ocasión, registré toda la información que contenía. Evidentemente existieron variaciones entre uno y otro. Debemos de recordar que se cobraba por el número de caracteres, pero normalmente tenían la tarea a realizar, la dirección y si se requería o no recomendación. Como lo comenté en el texto, el salario normalmente no se estipulaba. Ahora bien, desde mi perspectiva, como pudieron ver, existen algunas consideraciones preliminares que se pueden conocer a partir de esta primera aproximación. Vamos a pasar a la siguiente. El quinto censo de población dio cuenta de que en realidad la cantidad para esas fechas de hombres y mujeres no había variado en la República Mexicana demasiado con respecto al conflicto, es decir, a la Revolución Mexicana que se había vivido. Entonces, la población nacional, como pueden ver, estaba en términos generales en 16.552.722 habitantes, de los cuales 49% eran hombres y 51% eran mujeres. Por otro lado, las tareas también se diversificaron, ¿no? Y se fueron dividiendo más claramente por género. De ahí que las mujeres tuvieran un lugar relevante en ocupaciones que creo que no se ven muy bien ahí, pero les voy a decir cuáles son. Hilados, tejidos, estampados de fibras, hilados, tejidos y torcidos de fibra, también en ropa, sombreros para hombre, tintorerías, lavandería y planchadurías, y masa, tortillas y atole. En cambio, los hombres, además de tener una participación completamente desigual a la de las mujeres en el rubro de agricultura, laboraron más en sectores como construcción, transportes, ejército y comercio. De este último caso, se podría pensar que la mayor parte de los registros se hicieron en comercios al frente de una figura masculina, aunque también hubiera mujeres que trabajaran ahí, y esa es una de las problemáticas que se presenta cuando abordamos a los censos como fuente, ¿no? ¿Cuáles son los silencios que no está registrando? Entonces, las ocupaciones más diferenciadas entre hombres y mujeres
fueron la servidumbre y los quehaceres domésticos, que aparecían como estas categorías. En esta última ocupación registrada, que es la de quehaceres domésticos, se registró una participación del 61%, a diferencia de los hombres que no tenían ni un solo registro. En el caso de la servidumbre, las mujeres tuvieron 1.5% de participación, mientras que los hombres, en comparación con otras tareas que llevaban a cabo, solo tenían 0.6%. Evidentemente es importante problematizar la clasificación que se registró en el censo, dado que la categoría quehaceres domésticos pudo haber englobado muchas actividades productivas que las mujeres realizaron en el hogar. Y es probable que bajo ese mismo rubro se clasificaran funciones que trabajadoras y amas de casa llevaron a cabo. Por su parte, la categoría de servidumbre también abarcó diferentes actividades pagadas que las mujeres realizaron en los espacios domésticos, como pudieron haber sido lavar, cocinar, coser, entre otras, de las cuales a través de esta fuente no podríamos conocer qué actividad específica realizaron. En la capital del país, es decir, en el Distrito Federal, 58% de ellas se dedicaron a este tipo de labores. A diferencia de la información que se presentó a nivel nacional, en el caso del Distrito Federal para el censo en 1930 no se diferenció entre servidumbre y trabajos domésticos. Ahora sí, gracias a los avisos de ocasión, pude saber que la mayor parte de la mano de obra requerida en comercios y en casas fue del 79%, y se requería a los hombres en un 19%. En 1% no se definía el género, y en 1%, que también es poco significativo, se decía que se requerían ambos sexos. El hecho de que, como muestra esa gráfica que están viendo, se solicitó más mano de obra femenina para el servicio doméstico puede mostrar muchas cuestiones. Por un lado, es indicador de que se tuvo preferencia para que las mujeres realizaran este tipo de tareas para las que, desde la perspectiva social histórica del momento, se les había preparado desde la infancia. Por otro lado, también puede ser indicador de que, como ya les había mencionado, se percibiera mayor seguridad al emplearles. Además de esto, los hombres se incorporaron a actividades nuevas como en las fábricas, en los comercios y en el empleo público. Por ello se puede apuntar que ese proceso de feminización del servicio doméstico implicó que culturalmente se naturalizaran este tipo de actividades como propias de la mujer, y que tan solo como anhelo se buscara relegarlas al espacio doméstico por los riesgos que se consideraba podrían tener en su moral, ¿no? Si trabajaban en otro tipo de lugares o si terminaban en la prostitución, por ejemplo. Además, su trabajo, el trabajo de estas mujeres dedicadas al servicio doméstico, no fue considerado como calificado. Desde esta situación de desventaja y con la idea de que era mejor tener sirvientas que atendieran las viviendas, miembros de sectores diversos empezaron a emplear a estas mujeres, o cada vez más mujeres y cada vez menos hombres. Con respecto a las tareas que más se solicitaron, se sabe gracias a los anuncios que el oficio que se buscó más fue el de cocinero. 26% de los patrones, como pueden ver ahí, necesitó una trabajadora especializada en la preparación de alimentos. De vez en cuando, en algunos de ellos, se iban solicitando atributos específicos, como que supieran preparar comida española o francesa, y posteriormente, ya lo he ido viendo en otros anuncios, americana, ¿no? Los otros dos oficios que se solicitaron recurrentemente fueron el de criada y recamarera. El 20% de los anuncios buscaba a estas trabajadoras, y en otros anuncios, aunque de manera ya menos significativa, se solicitó nanas, costureras todavía, que se consideraban parte del servicio doméstico, aunque ya estamos en el siglo XX, y muchachas, ¿no? De igual modo, el 4% de los anuncios que pude sistematizar indicaron que se solicitaba lavanderas, y en el caso de los avisos oportunos donde se solicita mano de obra masculina, el 12% de ellos demanda mozos y el 6% solicita porteros. Como les decía, el salario normalmente no se especifica en los anuncios. A pesar de ello, en algunos sí se hace referencia, y en cuatro de los que puede detectar se mencionaban cosas tan ambiguas como buen sueldo,
en otros 4 detecté que ganaban entre 15 y 18 pesos, en algunos otros que indicaban que se acercaran los trabajadores que no tenían pretensiones o que no estaban buscando un sueldo. En solo un anuncio se ofrecieron 30 pesos de salario a una cocinera que pudiera trabajar en un restaurante en la calle Leona Vicario número 27, en el centro de la ciudad. Aunque probablemente el salario fue menor para las mujeres que se dedicaban al trabajo en una casa, a diferencia de si trabajaban en un restaurante. Los 18 pesos se le pagaban a una recamarera, por ejemplo, y 15 que se le ofrecían a 2 criadas que detecté. Esas mínimas referencias que tengo hasta ahora, aunque ya han ido incrementándose, coinciden con lo que Sylvia Arron detectó para el siglo XIX, es decir, que las cocineras tuvieron una mayor jerarquía en el empleo doméstico, esto considerando que para el siglo XX, a diferencia de lo que conoce Sylvia Arron, las amas de llaves ya, la verdad es que no solo en los avisos de ocasión, sino que en otras fuentes ya no las, quizá un par he detectado, ¿no? Y al menos en las familias, y evidentemente esto solo las familias que requirieron servicio doméstico a través de los periódicos, existieron otras vías. Lo cual quiero pensar que representa una continuidad que se puede detectar evidentemente entre un siglo y otro relacionado con estas labores. Y bueno, en los anuncios también, en algunos de ellos se pueden ver algún otro tipo de referencias que son muy interesantes para ir caracterizando las necesidades de los patrones, pero también quizá apuntando hacia modelar cómo se pensaba a las sirvientas y a las cocineras y a los mozos. En el 20% de los anuncios aparecieron palabras como joven, que pedían que tuvieran entre 14 o 15 años, se hace referencia a la palabra mocito, chamaca o muchacho, para referirse a niños y adolescentes que se solicitaron como trabajadores. Y también existieron otros atributos a los que se hizo referencia en los anuncios y se utilizaron adjetivos como útil, sana, trabajadora, fuerte, seria. Y en el empleo, bueno, evidentemente también, como les decía, en el empleo doméstico importaron otras cuestiones más subjetivas que fueron más allá de las tareas que iban a realizar estos trabajadores. En el caso específico de las mujeres, los atributos más comunes eran útil, joven, limpia, que tuvieran buena presencia, seria, competente, fuerte y trabajadora. Y a un mozo, por ejemplo, le requerían que fuera sano y robusto. A pesar de que en el 83% de los avisos no se mencionó, gracias a algunos de ellos pude constatar que la mayor parte del servicio doméstico se requirió en chocolaterías, restaurantes, vecindades, casas de huéspedes o tepacherías. Estos lugares, en este mapa súper provisional que hice con esta primera muestra, se ubican en colonias muy específicas donde se está solicitando para este momento el servicio doméstico. Y entonces están colonias como la Colonia Centro, Juárez, Roma y Condesa. También están barrios interesantes o colonias interesantes como Guerrero y Peralvillo. Y en ese sentido, como se puede visualizar en el mapa, la mayor parte del servicio doméstico todavía se solicita en la parte central de la ciudad. Es importante considerar que todavía para este periodo la mayor parte de las actividades, bueno, y posteriormente también, las actividades comerciales se concentran en esta zona. Además de que este hecho me hace pensar en muchas cosas que todavía no son concluyentes, pero que pueden ir dibujando algunas hipótesis, ¿no? Y bueno, aunque en los avisos muy pocas veces se hizo referencia clara al tipo de establecimiento en el que se solicitaba a los empleados, es posible pensar que muchos de aquellos en los que no se detallaba por el lugar en el que están pudieron haber sido recintos comerciales, tales como restaurantes o cafeterías. Por el otro lado, también se puede pensar que muchos de los empleadores, viviendo en departamentos y quizá trabajando en las dependencias gubernamentales concentradas en esta zona, solicitaban trabajadores del hogar. A pesar de que ya se ha mencionado que la mayor parte de los empleadores del servicio doméstico, bueno, evidentemente tenemos la imagen de que la élite contrataba servicio doméstico, incluso se ha empezado ya a discutir más profundamente que los sectores medios, pero también es importante empezar a considerar que en realidad se trata de un grupo muy heterogéneo de patrones y que también puede ser que sectores trabajadores ocuparon este servicio.
Los avisos de ocasión que he ido utilizando para lo que presento el día de hoy sí son una fuente útil para empezar a establecer coordenadas importantes para entender este tipo de trabajo, como las tareas, atributos, espacios donde fue requerida la mano de obra, pero todavía son insuficientes para comprender otro tipo de cuestiones como los conflictos en las casas, las rutas de trabajo, la organización de las trabajadoras, los patrones de consumo, las relaciones que construyeron con otros sujetos del espacio urbano o que mantuvieron con sus propios lugares de origen. Entonces, se deben seguir buscando fuentes alternativas para trabajar en esos silencios que aún quedan con respecto a estas trabajadoras y trabajadores en la historia. Incluso porque para poder construir perfiles tanto de los empleados como de los empleadores y así dar cuenta de la relación laboral y de los intereses, ¿no? Además de este asunto de las fuentes, quería compartirles que existen otras o que he ido pensando en otras rutas para continuar la investigación. En primer lugar, es indispensable aumentar el número de registros de los avisos de ocasión, así como los años que abarco, lo cual ya he ido realizando. Esto me permite ir imaginando que existió un vínculo entre el trabajo doméstico y el crecimiento de la ciudad, puesto que las colonias donde se requirió el servicio fueron cambiando conforme pasaron los años. En segundo término, es fundamental ahondar en otras formas de contratación, especialmente, si las fuentes lo permiten, en cómo se construyó ese tejido social que permitió que las mujeres de estados aledaños, que son sobre todo las que llegan a trabajar en el servicio doméstico, encuentran un lugar para laborar. De la misma forma, es vital considerar el papel de agencias de contratación, porque fungieron como intermediarios entre estas empleadas y los empleadores, pero todavía no tengo información acerca de ellas. Bueno, además de todo esto, es esencial... Es esencial no aproximarse al estudio del empleo doméstico como un bloque homogéneo, ¿no? En el que todos los trabajadores hicieron lo mismo, en el que hombres y mujeres hicieron lo mismo. Y más bien es importante investigar con detenimiento esas sutilezas, las tareas, salarios, jerarquías y, por supuesto, a los hombres y mujeres que formaron parte de él, sobre todo las mujeres, como se irá viendo, y que evidentemente tuvieron experiencias y destinos completamente diferentes. Y bueno, solo para cerrar y más bien escuchar a la doctora Salazar y a ustedes, celebro que en los espacios donde discutimos sobre la historia del trabajo se incluyan estudios relacionados con el servicio doméstico, puesto que, a diferencia de lo que ocurrió décadas atrás, hoy ya estamos reconociéndolo como una labor fundamental en la reproducción de la vida. Y eso es todo. Muchas gracias, maestra Daniela Lechuga. Y por supuesto que son un aspecto, un mundo del trabajo también que es necesario seguir explorando. Y bueno, el Seminario de Historia del Trabajo ha tratado de voltear a ver, ¿no?, a estos sectores, a diversos sectores que normalmente están invisibilizados, han estado marginados de las historias del trabajo, y bueno, pues seguimos avanzando en esa labor. Y bueno, pues a nuestros... a quienes nos acompañen a distancia, una disculpa, tuvimos un problema ahí con un micrófono, esperamos que se haya resuelto la mayor parte del tiempo, pero bueno, pues tuvimos una situación ahí, tal vez unos 5 minutos que nos quedamos sin sonido. Bueno, les pedimos una disculpa en ese sentido. Y bueno, sin más preámbulo, nos gustaría escuchar el comentario de la profesora Flora Salazar. Bueno, hola de nuevo. Muchas gracias, profesor. Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido muy grato volver a tener contacto con este tema que constituyó el tema de mis primeras investigaciones y con el que realicé mi tesis de licenciatura hace ya casi 40 años. Entonces, volver a escuchar lo que se veía de tendencia en el siglo XIX, cómo se está realizando en las primeras décadas del siglo XX, ha sido para mí muy interesante. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, doctor Beltrán y doctor Gorostieta, por esta invitación que me da esta oportunidad. ¿Me escuchan bien? Bueno, pues vamos al asunto.
Tu trabajo, Daniela, no pude escuchar tus primeras palabras porque se fue el audio, la introducción y donde decías cosas importantes. Entonces, pues me quedé con mi pura lectura, que me parece un avance de tu investigación. Es como un avance. ¿Estoy en lo correcto? En donde tú estás planteando algunas dificultades que has enfrentado y que esas dificultades no solo radican en los elementos que tú misma apuntas, como en la disposición de las fuentes. Sin embargo, dispones de una gran fuente, como es el Censo de Población de 1930, y hay varias otras que apuntas, pero que acabo de escuchar, quieres aprovechar en un futuro. Bueno, yo iba a decir que no las habías aprovechado, pero pues hay la intención de aprovecharlas. El censo de 1930, aparte de su resumen general, pues tiene una información súper rica en la que hay que meterse a realizar un trabajo muy laborioso. Voy a centrar las observaciones, los comentarios a tu trabajo en 4 aspectos: la delimitación y el tiempo del espacio urbano, las categorías analíticas, las fuentes y las hipótesis que planteas. El título de tu escrito refiere al Distrito Federal, pero en varios momentos del escrito te refieres a la Ciudad de México. El Distrito Federal y la Ciudad de México se asimilaron como lo mismo hasta 1970. Pero para 1928, una ley que no recuerdo cómo se llamó, una ley orgánica, singularizó al Distrito Federal como departamento central constituido por 13 delegaciones. Esto es importante para el trabajo, para que, ya que tu trabajo se centra, según el título, en 1930. Sabemos que una investigación de esta índole no se puede circunscribir exactamente a un año determinado. Puedes ir al pasado, tanto como sea necesario, pero no mucho más al futuro. Todavía no sucede. Entonces, no nos podemos ir a la década del 40 ni a la década del 50. Nos tenemos que parar en la década del 30 y todo lo del pasado que se pueda averiguar y sirva para los planteamientos que se hacen en la investigación. En 1930, la Ciudad de México es un espacio definido, ya conformado como Ciudad de México, con sus expansiones a finales del Porfiriato, como fue la colonia Santa María la Ribera y la colonia San Rafael y otras, y de la década de 1900, expansiones de la década de 1920, como fue Polanco, el Valle y la Nápoles, así como ciertas conurbaciones con antiguas poblaciones como fue Azcapotzalco. Pero todavía la Ciudad de México no es el pueblo de Tepezpan, ni los llanos de Valbuena, ni el multifamiliar alemán. Entonces, es necesario delimitar este espacio que no es el Distrito Federal. O sea, ahí sí hay que ser estrictos porque entonces la investigación se dispara y no la puede uno agarrar. Entonces, el espacio, la delimitación del espacio sobre el cual vamos a trabajar es importante. Por otro lado, creo que es conveniente hacerlo porque plantear que vas a trabajar el Distrito Federal es mucho más complejo, puesto que tendrías que abordar poblaciones rurales o semirurales que harían efectivamente el trabajo muy arduo y muy complejo, además de que 391.864 habitantes es un universo muy amplio. No sé cuántos habitantes tenía la Ciudad de México en 1930, pero me imagino que bastante menos que esos 391.000. Entonces, creo que conviene afinar esto en la investigación. La cartografía de la época puede ser de mucha utilidad, entonces te recomiendo que consideres esta fuente muy valiosa y la estudies con detenimiento. La cartografía dice muchas cosas. Aunado a esto, es importante también
tener la caracterización social, económica y política del momento histórico que está viviendo en México con la mayor precisión posible. En tu trabajo se menciona el proceso de industrialización del país, que se conoció como, o se conoce como sustitución de importaciones, que se va a expresar efectivamente en el espacio urbano, pero esto ya corresponde a la década del 40 y del 50. Y lo mismo podemos decir sobre la migración. No es única el fenómeno de la migración de esta época de estudio. Los sirvientes parece que históricamente fueron migrantes en un porcentaje muy alto. Lo importante es ver qué específicamente en este momento provocó la inmigración y qué, en la medida de lo posible, por supuesto, y qué fue lo que atrajo específicamente en este momento de 1930, que además es un momento que trae una fuerte carga del movimiento revolucionario, ¿no? O sea, son las primeras organizaciones políticas y bueno, que se están conformando después de la revolución. Sobre las categorías analíticas, el censo de 1930 tiene sus propias categorías, que supongo yo que son las que pones en la tabla número 1. Trabajadores, no trabajadoras, trabajadores domésticos, tú pusiste trabajadores domésticos, quehaceres domésticos y servidumbre. Ciertamente, estas categorías no nos ayudan a la investigación porque son los criterios de los empadronadores del momento según su cultura y según la apreciación que tenían del trabajo femenino, ¿no? en el servicio doméstico. Entonces, uno es quien tiene que generar sus propias categorías analíticas y para eso es necesario analizar con detenimiento las unidades domésticas que te muestra el censo de 1930. Solo en ese análisis se puede al menos acercarse, si no es que identificar claramente el tipo de trabajador que intentamos estudiar. Si el universo del Distrito Federal se reduce al de la Ciudad de México, aunque es un trabajo muy laborioso, es más viable. Como te decía, no sé cuántos habitantes habrá tenido la Ciudad de México en 1930, pero sí mucho menos que casi 400,000. Y aquí me gustaría platicar un poco de mi propio trabajo para ilustrar esto, porque en la Ciudad de México a principios del siglo XIX, el 30% de la población ocupada, ¿no? Lo que habría sido en otras categorías la PEA, ¿no? La población económicamente activa, era sirviente doméstico. Y ese porcentaje se va reduciendo a finales de la centuria, a finales del siglo XIX. Y de ese 30%, el 72% eran mujeres. Es decir, que el servicio doméstico siempre en la Ciudad de México lo han realizado mayoritariamente las mujeres. Esa es como una característica propia del servicio doméstico. Aunque el 30% lo realizaban los hombres y eso es un porcentaje muy significativo. Dentro de los sirvientes en ese momento había una diferencia importante y era el lugar de trabajo, el lugar de vivienda y trabajo. A principios del siglo XIX se puede identificar los sirvientes que trabajaban y vivían en la casa de sus amos, entonces llamados así los empleadores, ¿verdad? Y los que vivían y trabajaban en un lugar diferente. Entonces, ahí ya hay una categorización que nos permite abordar el análisis con más finura, ¿no? Estos aspectos, estas dos categorías, ¿verdad? Nos van a plantear problemáticas en cuanto a la sobrevivencia de los trabajadores, sobre todo los que, bueno, la forma de sobrevivencia de cada uno de estos grupos, y otra también nos va a caracterizar el espacio urbano.
porque los sirvientes que trabajan y viven en diferente lugar, pues se ubicaron en colonias muy pobres, al suroeste del suroeste de la entonces Ciudad de México, ¿no? Entonces, estos sí eran aspectos de que habría que observar, no porque sean los mismos para 1930. Ahí, más adelante voy a hablar de tu hipótesis y ahí voy a decir lo que yo pienso que estaba pasando y que puede ayudar a hacer esta categorización analítica de tus sirvientes. Las categorías a las que les puse nombre fueron sirvientes domésticos para los que trabajaban y vivían en la casa y sirvientes servicios para los que trabajaban y vivían en diferente lugar. Es necesario que a través del análisis pormenorizado de las unidades domésticas de 1930 puedan distinguirse de la mayor parte de las casas donde los trabajadores eran empleados, ¿verdad? Y aquellos donde eran trabajadores que se registran como sirvientes, pero que muy probablemente vivían en su casa y se ocupaban en otra. Probablemente sí presente problemática el análisis de las unidades domésticas en el censo de 1930, pero hay otro censo que te recomiendo que lo analices, es el censo de construcciones de 1929 y que puedes analizar conjuntamente al mismo tiempo que el censo de 1930, porque en el censo de 29 te va a permitir afinar el tipo de vivienda y el uso de suelo que tienen las construcciones. Entonces, puedes hacer un análisis más fino de la población y probablemente esto sí te vaya a ayudar a distinguir en el servicio doméstico, pues qué señoras, qué mujeres eran las amas de las casas, ¿verdad? Las señoras de las casas, qué mujeres trabajaban en sus casas y qué mujeres y hombres también probablemente vivían en otro lugar diferente al que trabajaban, ¿no? El tener además la caracterización socioeconómica y política y cultural del momento es muy importante. La bibliografía que presentas me gusta. Yo no la conocía, apenas pude leer algunas cosas que están en internet, pero hay mucho sobre eso que se puede aprovechar y que te va a permitir precisar las cosas. Por ejemplo, tú dices, los sirvientes domésticos en el siglo XIX van a suplir una serie de bienes que no da el mercado, no da la producción y no da el mercado. Ellos con su trabajo lo van a suplir, como el caso de las costureras en las casas de las gentes muy ricas, ¿no? Lo digo. Entonces, la costurera pues es la que se va a ocupar de hacer la ropa, de arreglarla, de tenerla bien, pero pues sí es un gremio que es interesante, ¿no? Porque son ocupadas en el siglo XIX por gente muy rica, pero ya existen las costureras como trabajadoras que prestan su trabajo por un salario, ¿no? Por ejemplo, las que hacen uniformes militares, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí esto va a servir el análisis, no, los elementos culturales y socioeconómicos que tú tengas del periodo. Por ejemplo, si tú mencionas el refrigerador, la lavadora, el excusado, una serie de bienes materiales que fueron introducidos y que posiblemente fueron sacando a los trabajadores que hacían eso antes, ¿no? Como la lavandera, por ejemplo, o
el mocito que traía la leña durante todo el día para que la cocinera pudiera cocinar y darle de comer en los 6 turnos de tiempo que comían los patrones, ¿no? Entonces, saber cuándo se introdujo el excusado, que fue, por ejemplo, en el Porfiriato, el refrigerador, cuándo, y cómo y cuándo se generalizó su uso, son cosas que parecen no muy importantes, pero que sí lo son y que nos van a ayudar a precisar y afinar nuestro análisis. ¿Sí me doy a entender? Luego las fuentes, como ya te dije, las fuentes bibliográficas que mencionas me encantaron. me gustaría leer varias de ellas, pero hay muchas que pues no se pueden ver en el internet. Pero en la época en que trabajé con los sirvientes domésticos del siglo XIX, se generaron muchas investigaciones sobre trabajadores. Cuando yo realizaba ese trabajo, había mucho interés por parte de los investigadores jóvenes, sobre todo, y bueno, algunos investigadores que les gustaba formar gente, ¿no? Sobre que se hicieran investigaciones sobre el trabajo. Y en esos años se generaron muchas investigaciones, ¿no? Que son mencionadas por este autor que tú tienes en tu bibliografía, Beltrán Abarca, que tiene una apreciación singular del momento en que se producen otros trabajos. Pero si tú los consultas, puedes tener otro tipo de apreciaciones. Yo pensaba en esto que no había tomado en cuenta sino hasta que te leí. Por ejemplo, el momento en que yo trabajé los sirvientes domésticos, las reivindicaciones feministas de ese momento eran sobre la jornada doble de trabajo que hacíamos las mujeres, ¿no? Esas eran las reivindicaciones del momento. Y bueno, entonces eso era parte del impulso que nos animaba a conocer y a investigar qué pasaba con los trabajadores. Y obviamente los trabajadores domésticos, los sirvientes, eran un sector muy importante de la población. Nos estábamos dando cuenta al analizar los censos del siglo XIX. Y bueno, pues de ahí surge el interés por ellos, ¿no? Los avisos de ocasión que tú trabajas, aunque bastante limitados, son muy importantes, pues aunque no aportan una gran cantidad de datos, sí apuntan hacia la caracterización tanto de empleadores como de sirvientes. Y en esto voy a volver cuando hable sobre tus hipótesis. Difiero de ti en cuanto a la apreciación que se tiene sobre los requisitos que debe cumplir el sirviente en los avisos. No son tanto requisitos morales como corporales, son aptitud, salud, fuerza, limpieza. Y de los morales solo mencionas uno, que es la seriedad, que la persona fuera seria. A diferencia del siglo XIX, donde los requisitos para contratar a los sirvientes domésticos era que fueran fieles, leales, honestos y, por supuesto, trabajadores, ¿no? Incluso la relación personal establecida entre el sirviente y el empleador, gracias a tu trabajo, o sea, se mantiene la relación personal, pero ya está cambiando. O sea, ya se aprecia que ya se está distanciando el empleador de su sirviente. ¿Por qué? Porque en el resto de la estructura del trabajo está conformándose ya ahora sí que una clase obrera, ¿no? Trabajadores ya propiamente ahora sí que del capitalismo, ¿no? Y de eso no son ajenas los sirvientes domésticos, que siguen manteniendo una relación personal por las condiciones en que se realiza el trabajo. O sea, tú te enteras de todo del amo y el amo de ti, ¿no? Del empleador de ti, ¿no? Sabe si te gusta el trago, si llegas de noche, cómo te vistes, dónde guardas todo, ¿no? O sea, hay una relación personal bastante cercana, continúa en 1930, pero ya no es igual a la relación personal del siglo XIX. Eso
si haces un trabajo comparativo, puede ser que puedas sacar nuevos aportes sobre eso. Te quería preguntar si otros periódicos no tuvieron avisos de ocasión, porque si hubo otros periódicos con avisos de ocasión, pues convendría analizarlo, ¿no? Las fuentes jurídicas que mencionan también están muy bien, y añadiría yo la conveniencia de que te leyeras unas novelas de la época y otro tipo de literatura, así como que vieras el cine. En el Departamento de Investigaciones Históricas estaban, no sé si continúen, Julia y Enriqueta Tuñón, que hicieron trabajos interesantes sobre mujeres en el cine. Probablemente ese tipo de lecturas te sirvan. También menciona la oficina gratuita de colocaciones del Departamento de Trabajo, y están las fuentes de Anne Bloom, que posiblemente, las que seguramente utilizó en su trabajo, pero que posiblemente también sean importantes y útiles para ti. Entonces, bueno, hay que verlas también, ¿no? No sé si para la época había también agencias privadas de contratación. En el siglo XIX, en la primera mitad, hubo agencias privadas de contratación, y no solamente donde se podía ir el sirviente acudía, el amo acudía, pero también la policía usaba esas agencias para controlar también a la población, ¿no? Porque se pedían requisitos, de ahí salían libretas, etcétera, etcétera. Ahora, para terminar, ¿todavía tiempo? ¿Hay tiempo? No tardo mucho. 5 minutos. ¿2 minutos? Sí, 5. Bueno, no tardo mucho, pero es el cuarto aspecto que quiero comentar del trabajo tuyo, Daniela, y son tus hipótesis. La hipótesis de que el servicio doméstico en la Ciudad de México, atravesó un proceso de feminización durante las primeras 3 décadas, es muy interesante. Pero cabe profundizar en esto, y te voy a decir por qué. A finales del siglo XIX se observa que esta división de los sirvientes, o sea, al finales en el porfiriato se invierte capital en serio, ¿no? Se invierte en la industria minera y de algunos monocultivos, ¿no? Se invierte en el comercio, se invierte en los ferrocarriles y se invierte en el comercio, y también en la infraestructura para todas estas actividades, tanto industriales, agrícolas como comerciales. Pero también se genera, digamos, la infraestructura del servicio, digamos, público, no de instituciones, sino del servicio de los cafés, las cafeterías, los hoteles, los mesones, todo esto, ¿no? Se opera, y en ese momento se opera, a finales del siglo XIX, en el porfiriato, se opera una transformación muy importante dentro y desde el servicio doméstico, ¿no? Que durante todo el siglo XIX, no es nuevo para 1930, fue utilizado por una gama muy amplia de sectores sociales. O sea, en el siglo XIX los encuentras con todo el mundo, gente desde el conde y el ministro, ¿no? Con 30 sirvientes, hasta el artesano más humilde, o incluso la costurera que tenía su sirvienta. Y lo curioso del servicio doméstico en estos sectores era que, además de hacer sus labores propias, ahora sí que de su sexo, ¿no? Como dicen por ahí, hacían labores de artesanado, labores de comercio, o sea, ayudaban al artesano con labores de producción artesanal,
ayudaban al comerciante chiquito para el comercio en chiquito, les cargaban las cosas, hacían las cuentas, iban, hacían los mandados, etcétera, etcétera. Pero ya en el siglo XIX esto empieza a separarse. Entonces, esta infraestructura y esta transformación la económica que hay gracias a al capital que entra a México en esos años, el servicio doméstico empieza a sacar los trabajadores propios de ese sector. Es decir, en este momento empieza a conformarse el sector terciario del trabajo. Empieza el proceso de terciarización. Y quien va a dar los trabajadores a ese nuevo ámbito del trabajo es precisamente el servicio doméstico, que tú ves en 1930 en tus avisos de ocasión, ¿verdad? Que alguien quiere una cocinera para su restaurante y una recamarera para el hotel, y ¿no? Aunque no se llame camarera, todavía se llama recamarera o sirvienta, y la cocinera pues todavía no se llama chef, pero se llama cocinera, ¿no? O el mozo, ¿no? Que ahora va a ser el conserje. O sea, estos trabajadores, la lavandera, ¿no? Que va a lavar las sábanas y los manteles del hotel o del restaurante, pero ya son trabajadores separados del servicio doméstico, aunque nominalmente se sigan llamando como se llamaban antes. Pero si tú los observas hacia el futuro, vas a ver que esos trabajadores se van a ir llamando, ¿no? Como ahora los conocemos, la afanadora que limpia los baños, la camarera del hotel, ¿no? El mesero, etcétera, etcétera. Es decir, a finales del 19 se está dando el inicio de la terciarización del trabajo, pero viene la revolución. Entonces, 1930 es muy cercano a la revolución. Entonces, como retomar el proceso, ¿no? Como que la economía retoma el proceso que se había empezado a generar a finales del siglo XIX. Y entonces, bueno, es interesante. Tú puedes ver a través del análisis de las unidades domésticas que te permite el censo de 1930 detectar este tipo de diferencia, ¿no? De trabajadores, aunque sigan llamando lavanderas, y sirvientas y cocineras. Pero bueno, hay una cocinera que el empleador quiere que sea especialista en cocina francesa y española. Entonces, ¿a dónde se fue a ocupar esa mujer? O el que pidió un sirviente para el trapiche, ¿no? Y que también los ubiques en el espacio urbano, porque efectivamente el centro antiguo, el centro colonial y decimonónico de la Ciudad de México en 1930 es la antigua ciudad de la colonia y el siglo XIX. Toda ella se está consolidando como el centro de la nueva ciudad, ¿no? Ya tiene sus expansiones. Entonces, ese espacio donde tú dices que empieza la inmigración y el deterioro de la vivienda, ahí también hay que ser bastante puntuales. Acuérdate que hay expansiones del porfiriato al oriente de la ciudad, y en los años 20 hacia el suroeste de la ciudad, ¿no? Que empezaron en el porfiriato, pero que se consolidaron hasta 1920 o en la década de 1920. Entonces, todavía en la ciudad sí hay una diferenciación de espacios. Y el centro que es la ciudad antigua, pues va a tener ciertas características que ya no se comparten con las nuevas colonias. Y eso es importante para determinar
qué clase de trabajadores domésticos están siendo requeridos. Me atrevo a pensar que tus avisos de ocasión, salvo los que eran muy claros de la Colonia Condesa, ¿no?, de la Nápoles, son ese tipo de trabajadores que se van a insertar en el sector terciario. No sé, pero eso tendrías tú que verlo, que analizarlo. Y luego tu segunda hipótesis es sumamente interesante. La segunda hipótesis habla de la construcción y es el cuarto de servicio que se construye en las nuevas viviendas. Eso no lo puedes abordar, se me hace, con el censo de 1929. Tendrías que abordar otro tipo de fuentes, como son ¿cómo se llaman? Los informes municipales o del ayuntamiento, o no sé cómo se llaman. Los informes donde dicen qué obras se van haciendo, qué obras públicas se van haciendo en el año, pero también posiblemente haya, no sé, en la Escuela de Arquitectura, no sé dónde, hay que buscarlo, los proyectos de los arquitectos que están construyendo en las colonias, que son las expansiones nuevas de la Ciudad de México. Y ahí puedes observar, y ahí también te digo, limítate, no te vayas mucho al futuro, no te vayas al multi Juárez, ni al multi Alemán, ni a la colonia Balbuena, todavía no. Quédate en tu época y ahí puedes observar cómo están haciéndose los diseños arquitectónicos que contemplan la existencia de un cuarto de servicio. En el siglo XIX, los sirvientes que viven y trabajan en las casas muy ricas tienen un lugar de descanso, pero en el resto de las casas duermen en la cocina o en el pasillo, ¿no? No tienen, o debajo de la escalera como el portero. Entonces, en el siglo XX eso ya cambió y eso es importante. Yo te auguro muchas cosas buenas para tu trabajo, es un trabajo muy interesante, pero pues sí tienes que afinar el análisis todavía. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesora Salazar, por sus comentarios. Y bueno, regresamos, vamos a tomar un descanso de 10 minutos y regresamos con los comentarios de nuestros asistentes presenciales y virtuales. Muchas gracias. Vamos a esta parte de la sesión, es la ronda de participaciones por parte de los asistentes. Tenemos 30 minutos, pero bueno, si quieren ser súper breves, sería bueno, porque bueno, estamos un poquito retrasados en el tiempo. Y bueno, les comentaba que esta es la parte de la sesión donde tenemos la ronda de participaciones de parte de nuestros asistentes presenciales y de parte de nuestros asistentes a distancia. Y bueno, si están a distancia y gustan levantar su mano virtual para poder considerarlos en las participaciones, pero bueno, también quienes están acá de forma presencial, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a la ponencia que se presentó el día de hoy, urge muchacha, las divisiones de género en el servicio doméstico del Distrito Federal 1930, sírvase a levantar la mano, por favor, no sean tímidos. Acá tenemos alguien más por allá, ahorita Diego, vamos pasando el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Bueno, felicitar a Daniela y a la comentarista. Yo celebro que se estén desarrollando este tipo de investigación sobre trabajadoras del hogar. ¿Por qué? Porque la problemática pues sigue vigente en muchos aspectos.
me involucré, digamos, en este tema hace algunos añitos para desempolvar. Hay un pendiente que tenía la Autoridad Laboral Federal, que había desatendido un mandato de ley de 1970 para fijar los salarios mínimos profesionales para las trabajadoras del hogar, 50 años. Entonces, pues siempre tener estudios de carácter histórico pues ayudan para tener un referente, poder hacer comparativos de los grandes cambios que se han operado. Por ejemplo, esto que menciona usted de la feminización, pues ahora es abrumadora. O sea, estamos hablando del 95%. Quienes se dedican a esta actividad pues son mujeres. Y aunque los varones son minoritarios, todavía ahí se aprecia una brecha importante en términos salariales, por ejemplo. Cambios tan significativos de la década de los 70, de la década de los 30, que usted examina la actualidad, donde pues la mayoría era de planta, quienes eran contratadas, y ahora pues es de entrada por salida. Es decir, hay cambios muy significativos que valdría la pena profundizar. Y solo ya para concluir, al leer el texto pues se antoja que valdría la pena refrescar y poner cuál era la metodología o la categorización que en el censo de 1930 se estableció para el lector actual, que no hemos tenido la oportunidad de revisar ese censo, podríamos identificar a qué se refería, ¿no? Y a lo mejor precisar algunos datos, porque no porque estén incorrectos, pero sí no dejan de sorprender. En el cuadro que usted coloca, que da cuenta de la población y las que se dedican al trabajo del hogar, pues es altísimo, ¿no? Estamos hablando casi una tercera parte se dedicaban al trabajo del hogar. Supongo que ahí viene el trabajo no remunerado y entonces habría que hacer quizás algunas aclaraciones al respecto. Pero bueno, reiterarle la felicitación. Gracias. Yo pues me uno a las felicitaciones. Creo que el texto de Dani está muy bien escrito y es muy claro en sus objetivos, lo cual va a facilitar pues la incorporación de las recomendaciones que ya te hacía tu comentarista. Me centro en una cosa que extrañé y no se mencionó y que creo que vendría bien, es incluir los avisos de ocasión. Ahora en la presentación pues vimos que son súper escuetos, digamos, pero creo que aún vale la pena incluirlos en el cuerpo del texto, porque tú misma lo dices, la fuerza de la palabra escrita, de los nombres que se usan para describir a este tipo de trabajadoras, pues es muy importante. Y tal vez yo creo que sí daría para que este fuera un artículo específico, pensando en que estás usando un corpus homogéneo, que son los avisos de ocasión del Universal, y un poco describir también qué pasaba con este periódico. Si no mal recuerdo, se fundó en el 17 y es como con estos ánimos más modernizantes de una compañía. Ya no es, digamos, un periódico afiliado a una facción revolucionaria, como podría ser El Pueblo, ¿no? De donde también había avisos de ocasión. Entonces, un poco describir esa fuente creo que le vendría bien al texto. Los otros son comentarios más para el trabajo amplio que sé que estás elaborando y el cual pues creo que va a ser una aportación importante. Pensar en el origen de estas trabajadoras, ¿no? Tú lo mencionaste en algún momento en el texto, es un origen como del centro del país. A mí siempre me ha llamado la atención como en nuestras sociedades con matriz colonial, el trabajo doméstico es una condición más arraigada que en otros países donde pues, el trabajo doméstico entre las clases medias está casi borrado, ¿no? Pensemos en algunas partes de Europa, de América Latina, pues es realmente un lujo incosteable para los sectores medios, y aquí pues parece que sí se mantiene. Pensar, y eso podría dar entrada a pensar pues una suerte historia regional de los estados que sabemos abastecieron de mano de obra a la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México, y pensar que estaba pasando pues en esa revolución tan convulsa que hacía que a las tendencias migratorias desde el 19 pues se sumaran otros nuevos fenómenos de estas personas.
Y digamos, el uso de avisos de ocasión te va a permitir tener pues mucha información como la que nos mostraste, pero sigue siendo una voz, digamos, del empleador hacia el empleado, de arriba hacia abajo, y pensando en la historia social, bueno, habría que ver otras direccionalidades de cómo se les llamaba, se les concebía a estas trabajadoras. Sería ideal tener algunos testimonios, sus propias voces, lo veo complicado, pero tú nos dirás, pero pensar en algunos otros espacios, ya te decía, novela, cine, por mi propia, digamos, sesgo, yo pensaría en algunos eventos políticos, ¿no? O sea, desde el Congreso Feminista de 16, no sé si haya cuestiones sobre el trabajo doméstico, había sobre el aborto, sobre el cuerpo, otros temas, pero tal vez hay algo hasta pues, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, digamos, que hay una serie de reuniones de las izquierdas, que estaría bueno rastrear qué pensaban sobre el trabajo doméstico. En los periódicos que están en el mismo CEMOS algo podrá haber, ¿no? Entonces, las compañeras que han estado trabajando les podrían darte algunas indicaciones. Y ya para acabar, porque me extendí, hay una parte que es interesante, digamos, pensando en la calificación de estas trabajadoras. Y eso, digamos, en la historia del trabajo está un poco desatendido, pero hubo toda una, digamos, corriente en la sociología que se llama la sociología de las calificaciones, que no creo que estaría mal pensar estos temas a partir de un enfoque más sociológico, por ejemplo, o por el género, ¿no? Pero también por el tema de la urbanización. Un sociólogo de las calificaciones haría como una regla así muy cuadrada de una hipótesis podría ser que a mayor dinámica urbana, profesiones liberales, tiempos de traslado más amplios por el crecimiento de la ciudad, mayor crecimiento del empleo público, podría existir una mayor homogenización de este tipo de trabajo hacia, digamos, el trabajo doméstico de lo que se llamaba las muchachas, ¿no? Que hacían un poco de todo, cocinaban, limpiaban, cuidaban niños, ¿no? Y creo que un poco lo decía la doctora Flora, creo que hacia eso está transitando esta sociedad chilanga de la Ciudad de México, del Distrito Federal, hacia los años 30, 40 y posteriores. La sociología de las calificaciones en términos históricos estuvo muy de moda en los 80 en España. Entonces ahora que van a andar por allá tal vez los trabajos de Juan José Castillo y seguramente habrá otros que le siguieron, pues podrían ser una lectura para pensar esto en esos términos. Gracias, Diego. Buenas tardes, gracias a la profe Lechuga por su texto. Increíblísima la forma, bueno, los avisos de ocasión a mí me pareció una fuente maravillosa y una forma, la manera en que usted los interroga y los puede, tal cual, como muy, con un trabajo muy arduo, ¿no? Ir reconstruyendo esta demanda y estas relaciones. Creo que eso fue realmente cautivador de su texto. Yo tengo preguntas y comentarios desde mi lectura. Yo estoy sobre todo familiarizada con el tema del trabajo femenino en el siglo XIX, entonces comparto varias de las impresiones que ya le decía la profesora Salazar. Pero bueno, primero mis preguntas. Tengo preguntas y bueno, también se lo decía la doctora Salazar, lo dijo Diego ahorita, sobre cómo se echa de menos la curiosidad que nos despierta conocer fuentes quizá como la novela o el cine, porque interesa mucho ver cuáles eran los estereotipos con los que se percibía a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Están muy atravesados por prejuicios de clase y de raza muy, muy fuertes, ¿no? Y que también son de una larga data, ¿no? A las trabajadoras domésticas, por lo general, se les veía con mucho recelo, ¿no? Casi asociándolas a las clases peligrosas por su situación de pobreza, por sus orígenes étnicos, ¿no? Se las veía como estas mujeres proclives al robo, a engañar, a sonsacar al marido o a los hijos, a irse
a contar supersticiones, a contarles cuentos de aparecidos y fantasmas a los niños. O sea, creo que sería muy interesante recuperar este tipo de fuentes para ver este tipo de como construcciones culturales y estereotípicas de este tipo de trabajadoras, ¿no? En ese sentido, me llamó mucho la atención la ley del trabajo que usted cita y cómo ahí se tipifica el trabajo doméstico. Creo que es interesantísimo. Quería preguntar si en esa fuente que usted tuvo las autoridades hablaban ¿se menciona algo acerca de los peligros para las trabajadoras y los trabajadores al interior de las casas? Pregunto esto porque recordé mucho el caso lo retoma la doctora Fabiola Bailón en su libro sobre el servicio doméstico y la prostitución, cómo, bueno, ¿no? el trabajo doméstico, las trabajadoras, pues enfrentan muchos riesgos dentro de estas casas, ¿no? Están muy expuestas al hostigamiento sexual y al abuso, en fin, hay un montón de relaciones conflictivas, ¿no? Y en el 19, por lo menos, los legisladores y quienes intentaron medio regular este tipo de trabajos sí que tocan esos temas, ¿no? Insisten mucho en esta relación paternalista que había pues, entre los patrones y las trabajadoras. Se insiste en la responsabilidad que se concebía que tenían los patrones de cuidar e incluso de educar, de enseñarles a leer y a escribir, en fin, como ya decía, incluso en la ley que usted retoma, no solo cuidarlas en la enfermedad y en la muerte, sino además pues, tener toda esta como relación de educación y de guardián, ¿no? Entonces mi pregunta era si en esta ley había algo al respecto de la protección de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, también relacionado con lo que compartía Diego ahorita, y eso está en una de sus consideraciones finales, la necesidad de pensar esto desde la interseccionalidad, ¿no? Considerando la clase, pero también pues la raza o la etnicidad, ¿no? Que por supuesto que está muy atravesada, ¿no? Ya se hablaba de estos estados de origen de donde migran las trabajadoras, ¿no? Y pues claro que lo sabemos, hasta la actualidad es una realidad, son sobre todo de origen indígena, ¿no? Entonces eso por supuesto que también atraviesa las posibilidades que ellas encuentran, ¿no? Y eso me lleva a los comentarios que quería compartir muy en el tenor de la doctora Salazar, porque para quienes están paradas desde el siglo XIX, la hipótesis acerca de que la feminización del trabajo doméstico fue un fenómeno de las primeras décadas del siglo XX es algo que choca, justamente por lo que ya le decía la doctora Salazar de cómo en el 19 una ve constantemente que las mujeres están predominantemente en el trabajo doméstico. La doctora Salazar ya nos daba datos sobre principios del siglo XIX, Sonia Pérez Toledo tiene otros sobre mediados del siglo XIX y son prácticamente los mismos, ¿no? El 70% de las mujeres que trabajan se dedican al servicio doméstico y su perfil es joven, migrante, de origen indígena, soltera. Entonces, bueno, ¿no? Eso hace que el término, quizá feminización, desde esta perspectiva, pues parece poco preciso, porque no es que, lo que parece que sucede es que el trabajo doméstico que en el siglo XIX solía ser más mixto, en el siglo XX y con todos estos procesos que están ocurriendo, expulsa a los hombres porque ellos tienen ya otras opciones de trabajo. Pero no es que se feminice en ese sentido, ¿no? O sea, no entran más mujeres a donde antes no estaban, sino que los hombres se van en donde antes sí estaban ellos. Y creo que eso es un matiz importante de reconocer, porque entonces ya nos está hablando como del mismo proceso, ¿no? Y en ese sentido también quería hablar de cómo, que es una parte central de su planteamiento, como para empezar, uno de los problemas analíticos que se enfrenta a quien estudia este tipo de fenómenos, pues es que el trabajo doméstico ni siquiera se concibe como trabajo, el de las mujeres, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a las mujeres en el sistema, la cultura patriarcal se concibe que esas labores son parte de la naturaleza femenina. La naturaleza femenina es servil en el patriarcado.
su naturaleza es servir la comida, ir, o sea, vaya, a hacer todos estos trabajos. Y creo que es muy importante recalcar que eso no solo se naturaliza culturalmente, sino también políticamente y jurídicamente, y también desde el 19. Es justo la ideología de las esferas separadas y el triunfo del proyecto político liberal el que codifica esa exclusión, ¿no? Y esa forma de dividir el trabajo. Y creo que es muy importante decirlo, ¿no? Y tomando en cuenta que eso no es algo que se haya originado en los primeros 30 años del siglo XX, sino que es una dinámica que continúa desde la centuria anterior, ¿no? Entonces eso, muchas gracias por su texto y por su exposición. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, acá. Hay una participación virtual. Bueno, pues muchas felicidades al trabajo de la maestra. A mí me parece bastante importante situarlo en el tiempo, en cuanto a que hay una primera acumulación de capital. En este momento prácticamente se está pasando del proyecto de acumulación primario exportador y coincide justo con la caída, o más bien el periodo entre guerras de la Primera Guerra Mundial y con la caída del porfiriato, lo que lleva a arrojar a toda la fuerza laboral para su explotación prácticamente a los centros donde se están generando las primeras industrias. Ahí en los 30 prácticamente es donde se está ubicando ese contexto, ¿no? Se ha pasado prácticamente de un sistema primario exportador al que se va a pasar enseguida, que será ya con las instituciones del Estado, al desarrollo estabilizador de sustitución de importaciones, como ya también lo comentó la doctora, comentó el libro, ¿sí me fue el nombre? Flora, ¿verdad? Así es. Y pues felicidades por este trabajo. Prácticamente ayuda a visibilizar desde una actualidad en la que pues pareciera que llegamos a esta época con trabajos que han sido así siempre, y más bien si nos volteamos con estos trabajos y ver el inicio del sector servicios, como bien se comentaba, como también lo mencionó la doctora Flora, pues está inaugurando el sector servicios, ¿no? Este tipo de trabajos. Y es ahí donde también podemos ver pues todo su historia, su camino, y cómo hasta la fecha, si nos damos cuenta, apenas hay recomendaciones de algunas legislaciones como para que se les dé seguro social a los trabajadores domésticos, ¿no? Es tan actual que nos permite una vez más darnos vuelta y revisar en qué momento estamos con este tipo de trabajos. Es todo, gracias. Gracias. Luis, por favor, y ahora te pasamos a los comentarios en línea. Gracias, gracias Daniela. Mi pregunta en verdad iba un poco o muy similar a la que te hace Diego sobre las fuentes, porque tú comienzas comentando esto de la historia social y como bien lo definió Thompson o la Escuela Social Inglesa, o sea, la preocupación principal de esta corriente pues, es recuperar esas experiencias de esos sujetos soterrados, ¿no? Y entonces, un poco, pero cambiando la orientación de la misma pregunta, ¿qué limitaciones tú has visto en trabajar con este censo? ¿No? Porque en el censo no solamente está la cuestión de los silencios que tú mencionabas, sino que el censo como un instrumento de medición, probablemente en un momento muy temprano, también está lleno de ciertas intencionalidades de por quien lo produce. Y en ese sentido me interesa saber, por eso te menciono esta otra parte, si bien ya te preguntó Diego, que si existen testimonios, si puedes acudir al cine, a la literatura, conocer esta otra parte de las limitantes que te están poniendo estas fuentes que tú ya nos contaste aquí, ¿no? Como puede ser el censo, estos anuncios, o sea, ¿qué limitantes te estás encontrando en el uso de estas fuentes? Eso sería todo. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Vamos a dar paso a las
los comentarios y preguntas en línea. Por favor, Josefina, si nos haces... Hola, buenas tardes a todos, a todas. Daniela, eso, felicitaciones por el trabajo y resaltar la importancia de seguir abordando estos temas y problemas que son muy actuales no solo en México, sino en toda América Latina. Y quería, nada, en primer lugar, consultarte sobre el censo de 1930. ¿Desde qué edad, digamos, se considera la población ocupada? Justamente pensando en este cruce entre género y generación y las cuestiones que tienden a ocultar las fuentes estadísticas producidas por el Estado. Y por ahí otra cuestión que, bueno, en esto de las dificultades para abordar estos temas, en el caso argentino hay algunas ocupaciones específicas de lo que se considera servicio doméstico, y pensando en esto de una paulatina separación entre servicios estrictamente domésticos, digamos, o sirvientes domésticos y sirvientes que trabajan por fuera de sus espacios habitacionales. Algunas de las regulaciones en estas primeras décadas del siglo XX en Argentina estaban en los estados municipales, en las jurisdicciones municipales, desde la perspectiva higienista, por ahí la lavandería en específico y el planchado se regulaban desde allí, y eso quizá puede ser como una pista como para pensar posibles fuentes. Y por otro lado, el tema de las amas de leche o de las nodrizas, que también fue trabajado acá para la ciudad de Buenos Aires por Cecilia Alemanti. Y por otra parte, sumando un poco a lo que decía Diego, ver si en los periódicos de las corrientes de izquierda, también acá pienso desde el caso argentino, que es el que más manejo, pero el anarquismo y el socialismo fundamentalmente formaban parte de ese clima de época que tendía, digamos, a considerar como sujeto de derechos, en términos de la condición de clase trabajadora, a este estereotipo de la pobre obrerita, y deja progresivamente de considerar a las trabajadoras domésticas, que al menos el socialismo a fines del siglo XIX en Argentina sí las pensó como un sujeto político en relación a formas de regulación de las formas en que se manejaban las casas de contratación particularmente. Esos comentarios, me encantó tu trabajo y espero que puedas seguir avanzando en la investigación. Gracias por compartirlo. Gracias, Josefina, por tu comentario. Damos la palabra a Fernando Díaz, por favor. Fernando. Sí, hola, bueno, no sé si se escucha bien porque yo tengo algunas fallas, creo. Sí, se escucha, gracias. Bueno, ok. Bueno, nada más comentar dos cosas. La primera, que me pareció un texto pues muy interesante, una escritura muy fluida. La verdad es que agradecer mucho a la autora porque el texto está muy bien elaborado. Creo que en general me pareció muy buena la redacción, me gustó, me disfruté mucho leerlo. Y nada más agregar una cosa, ya he mencionado distintos aspectos que pueden agregar para complejizar la discusión. Yo quisiera hacer hincapié en el hecho de que ya dijeron, bueno, que es un trabajo realizado por mujeres, ¿no? En esta época, indígenas, y creo que otro de los factores que se tiene que considerar es jóvenes, ¿no? Eran jóvenes, como tú lo dices en el censo, en la población, ¿no? Como había un número de mujeres muy jóvenes, y también en los avisos de ocasión se requería, ¿no? Como esa característica, y creo que eso es interesante porque en algunos gremios, como algunos espacios, la diversidad generacional sí generaba tanto confrontaciones, como en el caso de costureras sí fue muy evidente, no sé si acá pudiera ser, pero es algo como que sí es importante como considerar como esta participación de los jóvenes, porque sí hay una perspectiva muy particular. En general, como era eso, nada más agregar como esa parte, ¿no? La importancia de la edad, ¿no? Eso, nada más. Gracias. Gracias, Fernando, por tu comentario. Y bueno, si no hay otro, Mario. Si hay alguien más, bueno, nos vamos.
Bueno, Daniela, hemos hablado en otras ocasiones sobre este trabajo, creo, pero sí quisiera hacer un par de observaciones únicamente del texto en sí mismo. Si este texto estuviera pensado como un artículo, no solamente como parte de la tesis, sí sería necesario algunas cuestiones, entre otras ya complementando a lo que ya decía Diego en relación con la fuente misma, con criticar bueno, hacer algún tipo de ubicación de la fuente del periódico Universal. También valdría la pena pensar en quién podía leer, ¿no? Eso es algo que ya lo hemos charlado, quién podía acceder al periódico o acceder a los avisos de ocasión, y que de ahí pues podría salir algún tipo de reflexión en torno a la pluralidad social de los empleadores, ¿no? Que hay una pluralidad también en esos términos. Lo hemos hablado en otros momentos, pero quizás para este texto sería importante que se ubicaran. Seguramente las élites no se iban a buscar en la educación, ni tampoco los sectores más populares, que si esto estaba dirigido a un público específico que seguramente tenía la posibilidad de comprar el periódico y de leerlo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí me parece que habría que pensar un poco en esa hipótesis y bueno, sí creo que ya han señalado tanto Flora como ahora Cecilia, lo señalaba de manera contundente, creo que trabajar un poco más la hipótesis de la feminización, de pensar en qué términos se está diciendo, más bien como incluso pensando en esos procesos de especialización del trabajo en las primeras décadas del 20 y que ahí se podría hablar como de ciertas características particulares del proceso de feminización en estas décadas. Sí, pues sí, no se está diciendo que en el 19 hubiera más, sino más bien que hay algunos cambios en estas décadas y que sí tendrían que ver con estos procesos que se dan en las primeras décadas del 20, en donde hay un recambio, creo, en la estructura generalizada del trabajo, ¿no? En varios campos y por supuesto también en el servicio doméstico. Y creo que sí, viendo decía Cecilia, como tal vez me gustó mucho lo que decía Cecilia en torno a cómo se podría pensar esa feminización, ese proceso específico a comienzos del siglo XX. Y bueno, de las otras cosas no comento más porque ya hablan mucho. Muchas gracias, Mario. Bueno, pasamos al comentario, a la respuesta de Daniela, de la maestra Daniela Lechuga. Y bueno, solamente yo tengo una pregunta, si va breve, se los prometo. Nada más, si has pensado o si lo has articulado, a lo mejor ya en el resto del trabajo, sobre el espacio público. Si hay algún tipo de punto de concentración de parte de las trabajadoras, de los trabajadores de servicio doméstico, en estos espacios, no sé, parques, mercados, etcétera, donde puedan confluir estas diferentes sectores, ¿no? Que bueno, no, a lo que se ha visto ahora, pues es que no es un sector tan homogéneo que pensamos siempre como el servicio doméstico de planta, sino que hay una variedad más amplia que a lo mejor tengan un punto de contacto tal vez fuera de esas esferas laborales en espacios públicos específicos, ¿no? Y bueno, ya es todo, gracias. Y bueno, pasamos a tu respuesta. Bueno, muchas gracias por los comentarios, las recomendaciones, las preguntas. No es excusa, pero no me va a dar tiempo de contestar todo. Hice como 10 páginas que más bien me van a servir para enriquecer el trabajo, para hacerme nuevos cuestionamientos y quizás hasta mirarlos. Ya lo dirá la calma y una nueva lectura de todo esto. Pero retomaré algunas cuestiones que sí puedo responder en este momento, algunas otras evidentemente no, porque no he concluido la investigación. El tema de la migración, de la caracterización en general de los trabajadores domésticos, que creo que podría englobar varias de las preguntas, es algo que sí estoy abordando, es decir, el origen, que estoy abordando a través de otro tipo de fuentes. Considero que mi fuente más rica hasta el momento, que no la utilizo para este trabajo, pero que desde mi punto de vista es la parte medular de los cuestionamientos que me hago, son los expedientes judiciales, y en efecto es un origen que tiene que ver con los estados aledaños, Hidalgo, Morelos. Evidentemente
la característica más importante de estos trabajadores es que son migrantes, son indígenas, en su mayor proporción, aunque también hay trabajadores que declaran que son del Distrito Federal. Y creo que me pareció muy importante la sugerencia de la doctora Flora Salazar en el sentido de caracterizar esta migración en particular, porque en efecto la migración es, digamos, que lo que construyó esta ciudad básicamente. Entonces creo que tengo que ser mucho más cuidadosa en tratar de entender cuáles son las características principales de esta migración en este momento. Creo que el punto sería llegar, como me sugiere, a hacer mis propias categorías, que en este momento todavía no me siento lista como para determinar cuáles sí, cuáles no. Creo que lo que yo puedo ver en cuanto a términos y categorías como diferencia entre el siglo XIX y el XX es la palabra sirvienta como tal, que aparece mucho más, a diferencia del siglo XIX, pero bueno, todavía no tengo una conclusión al respecto. Tampoco es que se les denomine necesariamente empleados domésticos, quizá en las fuentes jurídicas se hace más alusión, pero el término que más se utiliza en los expedientes judiciales es doméstico y es recurrente también sirviente, ¿no? Pero bueno, es algo en lo que también tengo que seguir ahondando. Hay muchas preguntas también vinculadas con el censo de 1930. Yo no he revisado las boletas porque en algún momento conversé con mis directores de tesis que estábamos explorando otras opciones antes de detenerme a revisar cada una de esas boletas. Y porque los expedientes judiciales me permiten matar varios pájaros de un tiro, en el sentido de conocer el origen, pero también el tejido social de estos trabajadores, maneras en las que se nombran y otras cosas más que me parecen una temática en ese sentido, aunque no descarto que sea una posibilidad de hacer quizá alguna muestra o una cosa así, ¿no? de las boletas. El papel de la tecnología, que también me pregunta la doctora Flor Salazar, es algo que estoy tomando en consideración, aunque creo que para la época tan temprana que yo estoy abordando el siglo XX, todavía no va a ser un cambio tan drástico en la presencia de refrigeradores y de licuadoras, aunque sí aparecen en los anuncios, pero no sé, habrá que comprobarlo con las fuentes y ya forman parte de las casas, ¿no? Creo que no, por lo menos no se menciona demasiado. Y pienso mucho en una sugerencia que hace Carmen Sarasúa relacionada con este tema, y dice que en realidad en el servicio doméstico, a diferencia de lo que ocurre con otras ocupaciones, no se viven tan drásticamente los cambios tecnológicos, ¿no? Que más bien siempre se va a apelar a que se hagan las cosas de manera tradicional dentro del servicio doméstico. Entonces es una sugerencia que tengo por ahí en la mente, aunque por supuesto lo estoy tomando en consideración, y también en el tema de la urbanización, que va a ir cambiando las casas y los departamentos, y también el cuarto de servicio, ¿no? Que me pareció una sugerencia muy interesante, darle un lugar más preponderante a este elemento material, porque también es uno de los cambios que sí puedo distinguir más claramente entre el 19 y el 20, como me sugiere la doctora. Y está siendo complicado ir identificando esas diferencias, puesto que como es una época muy temprana del siglo XX, pues descubro que hay más continuidades de las que me esperaba al momento de empezar esta investigación. Y sí hay otros periódicos que estoy incorporando hasta el momento. Excelsior es otro de los que recupero para hacer esta sistematización de los avisos de ocasión. Por supuesto, hay que caracterizar esas ambas fuentes. Y me gustó mucho la sugerencia de Josefina, para cerrar el tema de los periódicos, cómo se está pensando, aunque seguramente es otro tema, en algunos periódicos de izquierda más bien, ¿no? Que no lo he abordado necesariamente. Bueno, y creo que el asunto de... Había otras preguntas del censo, de las categorías. Sí, de la edad. Bueno, las ocupaciones se medían desde los 18 años.
Y creo que la característica distintiva, según han estudiado otros investigadores de este censo, es que sí se le pone más atención al tema de la ocupación. Y bueno, yo tengo otro trabajo en el que ahondo mucho más en el censo, porque justamente lo que se ha planteado es que hay todo un sesgo de los empadronadores, que al momento de preguntar en una casa que por supuesto está... quien normalmente podía dar la información eran hombres, que además no se entendía, si ahora lo estamos cuestionando, pues mucho menos en ese momento, se entendían ciertas actividades como trabajo, por lo que no fueron clasificadas. Y evidentemente el censo tiene, digamos que permite ver en términos generales más o menos el panorama, no necesariamente permite ver sutilezas, porque ni siquiera me permite ver quiénes eran amas de casa o quiénes estaban haciendo trabajo doméstico no pagado y quiénes estaban haciendo trabajo doméstico pagado. Entonces, evidentemente, ni los avisos de educación ni el censo son la única fuente, sino que sirven como para pues, hacer un cruce con las otras fuentes que estoy utilizando en la tesis. Y bueno, no sé, creo que la pregunta o el comentario que me llevo como más importante, no porque los otros no lo sean, sino porque verdaderamente me representó un cuestionamiento muy interesante, es el tema de la feminización. Y creo que tiene que ver con lo que está pasando, como dice el doctor Barbosa, con la especialización, y que en efecto sí se va viendo que a diferencia del 19 más claramente hay otras especializaciones que van a ir saliendo del servicio doméstico. Por ejemplo, el de las costureras, que es un trabajo femenino, pero sí es una función que ya no se ve para el siglo XX, que se requiera tan abiertamente. Los choferes, que bien hay toda una discusión en la Suprema Corte de Justicia acerca de si son o no trabajadores, y creo que ganan el ser considerados trabajadores a diferencia de las otras trabajadoras. Incluso están llevando estos casos hacia la Suprema Corte de Justicia los choferes, porque ya se sienten aptos para exigir el tema del seguro social ya para los años 40, después del 43. Y por ejemplo, los mozos siguen estando presentes, los jardineros mucho menos, aunque todavía, es decir, creo que tiene que ver con una reconfiguración de las especializaciones que se apuntan además hacia una ambigüedad en el que queda la posición de la sirvienta. ¿Y por qué digo ambigüedad? Porque en los avisos oportunos sobre todo se puede ver que son trabajadoras que hacen todo y nada, ¿no? Y me parece oportuno en ese sentido ejemplificarlo como me sugiere Diego con algunos avisos oportunos en donde se puede ver que piden como una sirvienta que sepa cocinar, pero que también, es decir, ya no se está aludiendo a una especialización, sino se está pidiendo que cada vez una sola trabajadora haga lo que hacía antes varias especialidades, ¿no? Y eso me parece que sí va a ser una característica que se va a ir viendo para el siglo XX. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, el tema de las fuentes creo que para abordar el servicio doméstico es el dolor de cabeza de todo el tiempo. Sin embargo, a pesar de que yo entré pensando que nunca iba a encontrar a los trabajadores domésticos, en realidad me he llevado la sorpresa de que justamente como se estereotiparon tanto y se les criminalizó todo el tiempo, y en muchos casos de robos en casas, y yo también las he encontrado en expedientes de aborto e infanticidio, pues evidentemente en realidad están más presentes de lo que yo me hubiera imaginado. Y estas fuentes son las que me ayudan a tratar de rescatar la voz de los trabajadores, aunque evidentemente son fuentes que estoy cuestionando en el sentido de que están intermediadas por jueces y demás, pero creo que de alguna manera sí permiten ver por lo menos las relaciones sociales que están rodeando a estas trabajadoras, que están lejos, me parece, para este momento todavía de estar organizadas, a pesar de que hay sindicatos de domésticas, pero ya cuando revisas las fuentes y las experiencias de estas mujeres, me parece que están lejos de esa organización, a pesar de que ya pasó la revolución. Por lo menos yo no puedo
De todo lo que he revisado, que creo que ya va haciendo un avance, he encontrado un solo caso que siempre cito porque es realmente emblemático, y es la demanda de una cocinera a Mujica. Es como el único caso que tengo que le están reclamando que no le paguen el salario mínimo. Pero lo demás son mujeres y hombres, pues anónimos realmente, que tienen que atravesar situaciones cotidianas en las que normalmente están en desventaja, ¿no? Y eso me lleva a la otra pregunta final. Una pregunta, una sugerencia que me gustó mucho, que también es algo que estoy considerando, y son como otros espacios, o sea, que los trabajadores eran otras cosas además de ser trabajadores, y vaya que ellos eran muy trabajadores porque no hay horarios establecidos ni espacios, pero sí he encontrado como estos guiños hacia pensar su socialización, ¿no? Justamente en mercados y en las habitaciones de servicio, en los apartamentos, en los cuartos de azotea también son lugares donde hay vínculos entre trabajadores de diferentes departamentos, lo cual para mí es una joya para pensarlos más allá de lo que estoy pensando desde la historia del trabajo, que son sus vínculos íntimos también, en la medida de lo posible, el vínculo que todavía tienen con sus lugares de origen. No sé, creo que son todas. El tema de la calificación lo estoy trabajando también en otro seminario, porque creo que es algo súper complicado de entender, porque justamente para empezar nunca se le pensó como trabajo y no se considera que la habilidad de lavar los platos o de cocinar o de fregar un piso sea una calificación, ¿no? Y muy probablemente no sé, pero yo me estoy peleando con esa idea y repensándolo desde toda una lógica que existe institucional, que si bien están borradas en la ley en general, a pesar de que exista la ley del trabajo, y que, contestando de manera periférica el tema de si se pedía que se protegiera, pues en realidad lo único que se dice es que no se maltraten, pero en realidad no hay tanta reivindicación en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Creo que van perdiendo paulatinamente reconocimiento en realidad. Y estaba respondiendo a la de... Sí, pero no, pero dije que de manera periférica. Sí, lo de la calificación. Sí, justo como porque creo que a pesar de eso, y lo he encontrado haciendo comparación con otros países como Chile, con quien estoy dialogando, y es que las mujeres de sectores populares normalmente consideradas sin calificación, lo que pasa es que sí, a través de instituciones pues de beneficencia pública y demás, de repente sí se va viendo que hay no una preparación o una calificación, pero sí como hay una cierta política que las lleva a que mejor estén trabajando como sirvientas, a que se queden en la calle y que estén expuestas a dedicarse a la prostitución o cosas así, ¿no? O sea, y en ese sentido, dentro de estas instituciones, que evidentemente la mayor parte de las mujeres que se dedican a esto no van a pasar por esas instituciones, pero bueno, hay ciertas pistas también que indican que algunas sí se procuró a nivel de algún lugar específico que tuvieran habilidades para dedicarse al trabajo del hogar. Y bueno, muchas otras más que no logré responder, pero que juro las escribí, las reflexionaré y espero que abonen en enriquecer este trabajo. Les agradezco mucho. Sí. Bueno, pues muchas gracias a la maestra Daniela Lechuga. No se vayan, vamos a dar 3 anuncios rápidamente, pero bueno, antes le extendemos la constancia de participación a la maestra Daniela Lechuga por habernos compartido su ponencia, su interesantísima ponencia, y por supuesto por haber presentado el día de hoy. Muchas gracias a la profesora Flora Salazar, que bueno, ya me imagino que tuvo alguna otra actividad, pero bueno, le enviaremos también su constancia y su reconocimiento por vía electrónica en el correo electrónico. Muchas gracias, Daniela, nuevamente. Y bueno, finalmente, pues recordar que esta es nuestra última sesión en la sede del CEMOS. De ahora en adelante la sede será la Casa Rafael Galván,
que como recuerdan y como saben está en la colonia Roma. Ya les mandaremos la información precisa por correo electrónico. Y bueno, la siguiente sesión, que ya es nuestra quinta sesión, ya estamos pasando la mitad del seminario, se titula Las clínicas obreras, el servicio de atención médica del sindicato, del sindicato minero. Este es muy largo el nombre, entre 1937 y 1951, y será nuestra quinta sesión que se presenta en la Casa Rafael Galván. Es el próximo 26 de septiembre, igual a la misma hora, a las 4 de la tarde. Están todas y todos invitados. Y bueno, un par de comentarios más, de invitaciones más. El 19 de septiembre, como ya lo leían un poco en el chat, es el 39 aniversario de la fundación del Sindicato de Costureras y Costureros, y en el marco, como sabemos, del siniestro de 1985, y se realizarán unas actividades en la Escuela de Costureras, que está en José Otón número 160 en la Colonia Obrera, y serán las actividades de 7 a 15 horas, que también sí nos comparte el compañero Fernando Díaz la información, también algún cartel se las haremos enviar por correo. Y finalmente, el día de mañana, el CEMOS presentamos nuestra última publicación titulada Los comunistas mexicanos de la ciudad del campo, de 1922 a 24, y habla sobre la experiencia de las huelgas inquilinarias y posteriormente la formación de las ligas de comunidades agrarias en Michoacán y Veracruz. Un libro bastante interesante que está ya a la venta para apoyar algunos aspectos del mismo centro de estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Y el día de mañana lo vamos a presentar a las 18 horas en la sede nacional de la Central Campesina Cardenista, que es la calle Misantla 81 en la colonia Roma Sur, y está realmente muy cerca del Metro Centro Médico. Entonces, bueno, están todas y todos invitados a la presentación del libro, donde nos acompañará el autor y, bueno, uno de los dirigentes de esta Central Campesina Cardenista, y que, bueno, estaremos por ahí presentando. Bueno, si quisieran acompañarnos sería bastante grato. Y bueno, con esto terminamos la sesión de hoy, nuestra cuarta sesión, y bueno, nuevamente nuestro agradecimiento a la maestra Daniela Lechuga y a todos ustedes por haber venido de forma presencial, a quienes se conectaron